Bueno, hola a todos y a todas. Nosotros somos el grupo D y vamos a presentar el capítulo La contingencia del lenguaje, que es una obra de Richard Rorty en su libro Contingencia, Ironía y Solidaridad. A modo de citar algunos datos biográficos del autor, podemos decir que es un filósofo estadounidense que nació en el año 1931. Falleció a sus 75 años en el año 2007. Y bueno, hay muchos que lo consideran como un filósofo sin etiquetas, dado que durante su vida se desplazó por diversas áreas del pensamiento. También es llamado el renovador de la filosofía estadounidense dentro de lo que es la corriente del neopragmatismo, que voy a pasar a explicar en unos segundos. Y bueno, con respecto a esto de decir que es un filósofo sin etiquetas, vale aclarar que fue un filósofo que mantuvo un diálogo y que debatió con filósofos analíticos, pero no es considerado un filósofo analítico, dado que su objetivo nunca fue definir lo que es la verdad o en qué consiste el conocimiento. También podemos afirmar que escribió sobre literatura, pero no fue un crítico literario. Y en base a esto, hay quienes piensan y lo denominan como un filósofo no de posicionamientos, sino como un filósofo de encuentros. En cuanto a su forma de escribir, es importante resaltar que fue un escritor prolífico y minucioso, quien empleaba técnicas argumentativas para sustentar sus ideas, pero también tenía técnicas para llegar a un público amplio y no solo al ámbito académico. Y bueno, una de las características principales de este pensador es que es considerado un filósofo antifilósofo. Esto significa que dentro de lo que él propone, o sea, tiene como posturas muy ambivalentes. Muchas veces afirmó que ya no era importante la filosofía en comparación con la política y la literatura. Y en ese esfuerzo por querer desmontar la filosofía, en realidad le sigue otorgando importancia. Podemos decir entonces que es un filósofo que actuó, que su accionar estuvo como dentro de la filosofía, pero también estuvo fuera. Bien. En cuanto a sus obras destacadas, bueno, Ironía, Contingencia y Solidaridad es una de sus obras destacadas, que es donde se encuentra el capítulo que vamos a desarrollar posteriormente, pero también durante el curso trabajamos lo que es otra de sus obras más importantes, que bueno, que fue publicada 10 años antes que Ironía, Contingencia y Solidaridad. Bueno, esta se trata de la filosofía y el espejo de la naturaleza, que si recordarán hace un tiempito lo abordamos en los foros. Bueno, particularmente en el capítulo que trabajamos, la filosofía sin espejos, podemos recordar la crítica que hacía Rorty a lo que es considerado el conocimiento como espejo o representación de la realidad. La postura de Rorty, o sea, lo que él propone es romper con ese espejo que al parecer representa la verdad objetiva para que sea posible continuar con la discusión. La contribución fundamental de Rorty entonces consiste en haber argumentado con claridad contra la idea de que la filosofía puede imponerse como perspectiva privilegiada del saber. Y es en este punto donde encontramos relación con el neopragmatismo. Para ubicarlo en un contexto ideológico al autor, es importante mencionar el neopragmatismo como un movimiento que puede resumirse por el rechazo, o sea, del rechazo por la noción de la verdad objetiva. La verdad es circunstancial, aunque no completamente relativa, sino resultado de un acuerdo. Esta filosofía critica también la idea de una racionalidad ahistórica capaz de definir por anticipado el carácter de lo que es moral y de lo que no es. Me faltó mencionar que este libro, Ironía, Contingencia y Solidaridad, se trata del tercer y último libro del autor y consta de una recolección de artículos que fueron
son conferencias que han sido publicadas. Los tres primeros capítulos son dedicados a los límites de la contingencia, que es lo que vamos a pasar a desarrollar. Y ahí Cabe agregar además, disculpa Joaquín, que, sí, que este libro, un Contingencia, Ironía y Solidaridad, es uno de los libros más criticados y más malentendidos de Rorty. Adelante, Joaquín. No, iba a decir que me hizo un eco, pero ahora se acomodó. No, importante también destacar de qué manera vamos a abordar estos textos, ¿no? Y decir que lo vamos a hacer de una manera participativa, tratando de apropiarnos y de recrear los conceptos o los tópicos más importantes que menciona el autor. Eso me parece que es importante señalar. Bien. Bien, en cuanto a qué entendemos por contingencia, haciendo una breve conceptualización, podemos decir que es un modo de ser o característica de algo en cuanto a que puede ser o no ser dependiendo del caso. O sea que la contingencia se predica de los estados, de cosas, de los hechos, los eventos o las proposiciones. Podemos acá agregar que podemos hacer, podemos hablar de la contingencia como opuesto de la necesariedad. Sí, totalmente. En cuanto a lo que decís, Julio, de que vieron que siempre se marcó esa diferencia entre lo que es contingente y lo que es necesario en filosofía. Y de hecho creo que la filosofía con Sócrates ya empieza así, o más que nada con el sistema de Platón, siguiendo la línea de Parménides y de Heráclito, ¿no? Heráclito representando la contingencia, el cambio, eso que tanto le preocupaba a Sócrates y a Platón de no llegar a las esencias. Y por otro lado, ese mundo que crea Platón, ¿no? Un mundo inteligible, de las ideas, donde las verdades son necesarias, no hay contingencia, porque no es un mundo inmaterial. Entonces, creo que este término contingencia ha atravesado toda la filosofía, toda la historia de la filosofía, y de hecho ha preocupado a muchos, a todos los filósofos, digamos, podemos decir en la corriente epistemología, sobre el conocimiento, porque claro, si todo está cambiando, parecería que no podemos conocer las cosas. En el caso de Aristóteles, bueno, si bien no crea un mundo inteligible, pero sí una causa sui, un motor inmóvil que parecería que explicaría todo el ser, toda la contingencia. A lo que hoy es que ha preocupado de manera importante a los filósofos de la historia. Puse dos ejemplos, pero bueno, podríamos pensar en Descartes también, de la necesidad digamos, de que esa contingencia no nos resulte, porque claro, al ser humano nos resulta como, no sé qué opinan ustedes, compañeros, pero como que hay vértigo, donde si yo no encuentro algo sólido, donde pararme, algo que me explique la realidad, de ordenar la realidad, como hizo Platón, Aristóteles, etc., es como que el ser humano se siente un poco a la deriva, ¿no? Es el pensamiento que va a generar después Nietzsche y los autores post-nietzscheanos que en realidad se van a amigar con esta filosofía de la contingencia y del cambio. Pero bueno, eso era modo de aporte para hablar un poco de la contingencia y que ha sido un tema importante en la historia de la filosofía. Sí, bien, Joaquín. Inclusive hasta los pensadores contemporáneos siguen, como decís tú, buscando algo que les dé solidez. Recuerden que un pensador bastante contemporáneo como Bauman hablaba del cambio de la modernidad sólida a la modernidad líquida, que justamente decía que antes había cosas necesarias y hoy día era todo contingente. Pero podemos seguir avanzando en el texto. Muy bien. Sí, a modo de agregar algo, sí, es una preocupación que creo que siempre estuvo, pero siempre teniendo en cuenta que el conocimiento de los griegos no es la misma preocupación que la que tenemos hoy en día por el tema de la verdad.
No, al menos yo considero que ellos buscaban como que la verdad en sí misma. Hoy ya lo vemos por otro lado. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero de hecho pertenece a lo que, digamos, a la época que uno nace. Evidentemente los griegos estaban preocupados por la verdad, pero había las condiciones estaban dadas para que ellos buscaran en el caso de los presocráticos, por ejemplo, ese arjé, ese principio, en el caso de, bueno, de Platón, como ya se mencionó, esa necesidad de buscar una verdad, algo que sostenga la realidad. Pero nosotros ya somos posmodernos, o sea, estamos atravesados digamos, por este pensamiento posmoderno que en realidad ya se abandonó esos grandes metarrelatos que decía Lyotard, ¿no? Como la religión, bueno, el positivismo, que más adelante vamos a hablar sobre eso, que lo menciona Rorty. Bueno, el siglo de las luces, la razón, ¿no? Como ese proyecto acabado en todo sentido, en el sentido ético, político, y que va a terminar en una mera razón instrumental, digamos. Entonces somos hijos de esta época y entendemos la verdad, como decía la compañera, de otra manera. Ya no estamos buscando verdad absoluta. En términos generales, ¿no? Hay gente que obviamente, y no es un juicio de valor, pero sigue creyendo en Dios, y bueno, de alguna manera rompe con ese vértigo de estar en absoluta contingencia. Bien. Y en ese el planteo, digamos, central de Rorty, ¿no? Justamente la evolución, la contingencia de la verdad a lo largo de los tiempos y de las culturas. Ajá. Bueno, podemos avanzar con la Ajá. otra. ¿Avanzamos? Sí. Sí. Bueno, Rorty plantea al principio de lo que sería en sí su pensamiento, comienza hablando de un análisis. Rorty hace un análisis sobre los últimos 200 años de la historia de la filosofía, vista desde la óptica del lenguaje. Y plantea, apoyándose en la Revolución Francesa, que ésta demostró que la totalidad de los léxicos de las relaciones sociales y la totalidad del espectro de las instituciones sociales podían modificar de la noche a la mañana, podía modificarse de la noche a la mañana, tanto la totalidad de los léxicos como la totalidad del espectro de las instituciones sociales. Y de acá plantea también Rorty la dicotomía entre si la verdad se construye y la verdad se halla. Primero plantea, en referencia a la Revolución Francesa, de que fueron los utopistas políticos los que mantenían esa relación entre que la verdad se construye. Y que la idea de que la verdad se halla estaba más asociada a la política, a la ciencia y a la religión. A la filosofía. Sí, claro, sí, eso de que la verdad se construye creo que es un legado de Kant también, que él lo cita acá, Kant, ¿no? Que en realidad, como proceso de la modernidad, siempre hubo ese dualismo que había dejado Descartes, entre un yo que piensa la realidad y una realidad, digamos, separada, como que hace un corte, una escisión, que va a dejar, incluso a los empiristas, ese dualismo que hay entre realidad y sujeto. Y parecería que hay una cosa, digamos, ahí está la mente de por medio. Luego eso con el giro lingüístico va a cambiar y en vez de la mente va a ser el lenguaje, ¿no? Que es una especie de, digamos, de reflejo fiel, transparente de todo eso real que hay. Y bueno, eso va a ser una idea muy criticada por Rorty. De hecho, incluso el mismo, que lo va a citar muchas veces, el mismo Nietzsche ya rompe con eso, cuando dice que no hay verdades, sino, no hay hechos, sino interpretaciones, o otras frases como importantes como que la verdad es la mentira más eficiente. Eso es un pensamiento muy nietzscheano que Rorty lo va a seguir. Sí. Pero no, capaz que me fui por las ramas. Lo que quise decir que eso que la verdad se construye es un legado de Kant, ¿no? Porque Kant, ¿qué hace de alguna manera? Diviniza el yo.
es como que nosotros podemos construir realidad a partir de, bueno, Kant nos va a decir de aquellas categorías como tiempo y espacio, que a partir de ahí vamos a ir a la realidad y el noúmeno, la cosa en sí, no la vamos a conocer. Lo que conocemos es lo que nosotros creamos, que es lo fenoménico, ¿no? Entonces, ese legado lo va a dejar para lo que estaba hablando el compañero Martín, de que la realidad se construye. La verdad se construye, perdón. Bien, sí, y para Rorty había dos tipos de filósofos. Algunos que se habían quedado, digamos, o sea, siguiendo el pensamiento de la Ilustración, que, digamos, acompañaban el avance, digamos, de las ciencias, ¿no? O sea, que seguían considerando que la verdad es algo que se encuentra a través de la experimentación o a través de los estudios. En cambio, había otros filósofos que se dan cuenta que ese tipo de filosofía no le aporta nada, ni no nos deja nada, ni en el plano moral, ni en el plano espiritual. Entonces consideran que la filosofía debe ir más allá. Y como decía Joaquín, sí, Kant y Hegel hacen su aporte también para que se produzca este cambio, si bien, digamos, quedan a mitad de camino, pero son los que hacen el aporte para que se produzca el cambio, a que empiece a tomar fuerza la idea de que la verdad se construye. Martín había levantado la mano. Sí, no, quería decir eso de que Rorty hace referencia a Kant y a Hegel y dice también lo que justo decía Julio, de que quedan a mitad de camino, ya que los filósofos avanzaron en la materia como algo construido por la mente. En el caso de Kant, por ejemplo, él consideraba que el mundo estaba construido por la mente, pero no del todo se entraría en esta concepción de que la verdad se construye, porque la verdad se construye también implica que el mundo se construya y que el yo se construya. Y la construcción del yo para Kant y para Hegel estaba más asociada al esencialismo. Kant y Hegel creían que había una esencia en el yo. Claro, lo veían como algo de una naturaleza intrínseca. Claro. Entonces como que ahí fue cuando quedaron a medio camino. Sí, Julio, me parece que Julio quería decir algo. No se te escucha, Julio, tenés el micrófono apagado. Perdón, el aporte que iba a hacer fue el que hicieron Jessica y Martín, así que si quieren pasamos de diapositiva. Bueno, otro de los puntos que toca Rorty es, o bueno, otra de las interrogantes que plantea es si el mundo está ahí afuera o la verdad está ahí afuera. Y acá quisimos señalar esta cita que vamos a comentar luego. En palabras de Rorty, hay que distinguir entre la afirmación de que el mundo está ahí afuera y la afirmación de que la verdad está ahí afuera. Decir que el mundo está ahí afuera, creación que no es nuestra, equivale a decir, en consonancia con el sentido común, que la mayor parte de las cosas que se hallan en el espacio y el tiempo son los efectos de causas entre las que no figuran los estados mentales humanos. Decir que la verdad no está ahí afuera es simplemente decir que donde no hay proposiciones no hay verdad, que las proposiciones son elementos de los lenguajes humanos y que los lenguajes humanos son creaciones humanas. Bien, yo considero que es una idea bastante... Bien. Que yo considero que es una idea bastante fuerte de Rorty, ¿no? Decir como que sí, el mundo está ahí afuera, pero la descripción no está. La verdad no puede estar ahí afuera independientemente de la mente humana. Eso como que me llamó la atención. No sé ustedes qué opinan. Sí, totalmente. De hecho, obviamente hay un mundo, sí. El tema es
el mundo no nos habla a nosotros y no nos cuenta cómo son las cosas. Lo que hacemos, lo que creo que quiere decir Rorty cuando nombra el término, cuando dice la palabra proposiciones, es que nosotros justamente con proposiciones, enunciados proposicionales que se pueden juzgar de la categoría verdadero o falso, vamos construyendo digamos, esa realidad, pero a partir del lenguaje. Ahora, esa realidad es de una vez y para siempre, y bueno, ahí tiene que ver un poco con el título. Esa realidad, al cambiar los léxicos, también cambia, bueno, valga la redundancia, cambia el léxico y cambia la concepción de verdad a la que se llegue, ¿no? Podríamos, por citar un ejemplo, el paradigma de Ptolomeo, ¿no? O bueno, la metafísica de Aristóteles y la de Galileo. Rorty no nos diría, creo yo, según lo que interpreté, no nos diría es más válida la de Galileo que la de Aristóteles. Simplemente es más servil para esa época, sirve más. Por eso el conocimiento tiene que ver para Rorty, percibo yo, con una suerte de ahí la palabra pragmatismo, de ¿para qué me sirve este conocimiento? Obviamente, en la época de Galileo ya era una cuestión totalmente perimida el lenguaje, el léxico que se manejaba en la época de Galileo. Por lo tanto, no me sirve, no me es útil. En Galileo sí. Pero, repito, no es una cuestión de que Rorty diga, bueno, es más verdadero lo que nos está hablando, lo que nos está contando Galileo sobre el mundo que lo que nos está contando, lo que nos contó Aristóteles. Simplemente nos es más útil para la época. Sí, yo quería decir que resulta evidente lo que Rorty nos dice de que el mundo está ahí afuera, porque la mayoría de los estados mentales, de las cosas que podemos pensar efectivamente, tienen una correspondencia con el mundo. Sin embargo, Sí. si dijéramos que la verdad no está ahí afuera, también estaríamos diciendo lo mismo del mundo. Decir que la verdad no está ahí afuera también es decir que el mundo no está ahí afuera. Sería como no reconocer que hay proposiciones en el lenguaje que hablan sobre el mundo. Claro, pero Claro. el En planteo de Rorty, realidad, simplemente para aclarar, porque no sé si Martín, si capaz que te entendí mal, pero cuando hablaste de verdad por correspondencia, viste que, bueno, la verdad por correspondencia ya viene de Aristóteles, que dice, bueno, decir de lo que es, lo que es, lo que no es, no es simple para Aristóteles. Pero si yo mal no te interpreté, o sea, Rorty no estaba de acuerdo con eso. Sí está de acuerdo de que nosotros, a partir de proposiciones, generamos conocimiento o llegamos a verdades, pero que haya una correspondencia entre lo que decimos y entre lo que es, eso lo cuestiona y radicalmente, no está de acuerdo con eso. Vos quisiste decir eso, capaz que te entendí mal, no sé, Martín. Sí, no, yo quería decir eso, de que la existencia de una proposición hace en realidad no estoy diciendo justamente eso, pero estoy diciendo de que la existencia de que haya una proposición hace que podamos decir tal cosa sobre el mundo, ya Ahí sea está. afirmar una verdad o hablar de un estado de cosas, que hablar de un estado de cosas sería hablar de que el mundo efectivamente está afuera. sí, claro, para Rorty el mundo está afuera, ¿no? El mundo está allá afuera. Ahora, lo que no podemos decir que está afuera es la verdad. Ni la descripción de Totalmente. ese mundo. Claro, la descripción del mundo está dentro. Está dentro de nosotros porque nosotros somos los que creamos los lenguajes que describen al mundo. Claro. Sí. Básicamente lo que él dice que lo que ocurre es que una vez que nosotros adoptamos un léxico, el mundo puede hacer que nosotros sostengamos ciertas creencias o no. Así lo interpreto yo. ¿Me Sí. explico? Sí, y una cosa. Julio, estabas con la mano levantada, perdón. No, disculpa, no vi. Era eso mismo que decía Jessica, perfecto. ¿Está? Creo que todo esto que estamos discutiendo tiene relación un poco con lo que viene a continuación, de que el mundo no habla, solo nosotros lo hacemos. Ahí está. Totalmente. Sí. ¿Está? Sí, incluso
esta afirmación de Rorty se desprende de la idea de que resulta fácil caer en la confusión de creer que frente a determinados estados del mundo hay léxicos que se le corresponden. Claro. Sí. Sí. Y sí, totalmente de acuerdo, Martín. Otra cosa, está bueno señalar, porque me parece que los filósofos cuando tienen una idea o plantean algo, en realidad también siempre vieron que cuestionan a alguien, otro paradigma, ¿no? Y claro, un positivista, que Rorty no va a estar de acuerdo nunca con un positivista, porque justamente el positivismo está totalmente convencido que a partir de las observaciones podemos llegar a la verdad. Bueno, pero es por eso que es interesante este planteo de Rorty, porque se va a pelear, o sea, con una visión fuerte y también yo diría que, más allá de que el positivismo del siglo XIX, pero muchas personas en el siglo XX también pensamos de que podemos acceder a las cosas así libremente y de forma transparente. Y cuando en realidad no, es una construcción del léxico. Un léxico aparte que cuando nacemos ya nos encontramos. Digamos, no nacemos con él, lo vamos aprendiendo y a partir de ahí es como que es eso que él dice de que heredamos un léxico. Y es cuando empieza a hablar de Nietzsche y la creación del léxico, que eso también en relación con el romanticismo. Vieron que él juega con Nietzsche y el romanticismo como parte de una construcción del conocimiento que parte de la subjetividad. En vez de voluntad de verdad, diría Nietzsche, sería voluntad de poder, voluntad de creación. Aquel estado de niño que habla en el Zaratustra también. No sé qué les parece esa interpretación. Aparte de Rorty dice que si pensamos que existe alguna relación, ¿no?, de adecuación al mundo o de expresión de la naturaleza real del yo, vamos a seguir atados a la idea de que existe un léxico que tiene la posibilidad de describir al mundo fielmente. Y él considera que es contingente, de acuerdo al mundo, de acuerdo a la cultura. Es como él plantea, el que mete a la verdad en la discusión democrática arruina la democracia. Bien, pasamos a la... Pasamos. Acá pasamos a otra diapositiva, ¿o esta es nueva? Nueva. Bien. Ah, no, eso sí sería lo mismo. Y tiene relación con lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Leo, ¿les parece? Y lo pensamos Dale. entre todos. Pensar que el mundo o el ser humano poseen una naturaleza intrínseca, una esencia, es el resultado de privilegiar a uno de los muchos lenguajes en lo que habitualmente describimos el mundo o nos describimos a nosotros. Claro, a mí esta idea me hace pensar en el ejemplo que puse recién yo de privilegiar algunos lenguajes y otros no. O sea, para Rorty no diría, y bueno, Aristóteles es menos válido que Galileo. Hablaban otro lenguaje, explicaban el mundo de otra manera y les era útil para cada época. Me parece que eso de privilegiar es interesante también. Después sigue. Si alguna vez logramos reconciliarnos con la idea de que la realidad es, en su mayor parte, indiferente a la descripción que hacemos de ella, y que el yo, en lugar de ser expresada adecuada o inadecuadamente por un léxico, es creado por el uso de un léxico, finalmente habremos comprendido que la verdad es algo que se hace más que algo que se encuentra. Sí, sí. Lo que vos planteabas de darle prioridad, digamos, a un léxico, digo, eso digo, es típico de, como si tú, de los positivistas, de los cientistas, ¿no? En cambio, para Rorty eso no es impensable, ¿no? Sí. Otro que él dice que debería haber una apertura como para pensar en que los nuevos léxicos son los que, si bien nos van a generar la incomodidad de no poder estar en una verdad, digamos, permanente, pero que vamos a poder abrir el espectro de los conocimientos.
Sí, incluso está interesante porque él en un momento habla de Kuhn y de las revoluciones científicas. Y podríamos pensar, por ejemplo, cuando él hace esa comparación entre los románticos y el legado que deja Kant al racionalismo, ¿no? De que el racionalismo busca esa verdad objetiva, de que en términos políticos, éticos y demás, iba a llegar a conquistar todo eso, a conocer el mundo. Decían básicamente eso los racionalistas. Pero en términos objetivos, ese es el legado que deja Kant. Pero sin embargo, los románticos lo piensan de otra manera, la verdad. Eso está bueno porque es como una contracara, una contraparte de la misma época y es cuando se generan ese tipo de revoluciones científicas en términos de Kuhn. Porque el romántico lo que va a decir, bueno, la verdad es subjetiva, la verdad, digamos, está en lo más profundo de nosotros y habla desde el lenguaje, pero un lenguaje contado por cada subjetividad. Entonces ese contraste me parece que está bueno de resaltarlo también. Bien. Sí, yo quería decir que, haciendo referencia a esto que dice Joaquín, la creación de nuevos léxicos tiene mucho que ver con los románticos, porque para los románticos que exista una verdad intrínseca o no la exista es indiferente. Lo que el romántico busca es hacer del relato o del léxico algo que te modifique en tu conducta o que haga que tu léxico anterior sea modificado. Rorty dice, por ejemplo, de que los léxicos no se transforman de un día para otro, que no adoptamos en el juego del lenguaje no adoptamos un léxico de un día para el otro, sino que el léxico tiene que tener un atractivo que haga que una sociedad entera, por ejemplo, lo adopte. Claro, ese es el valor justamente de los románticos, ¿no? La posibilidad de crear nuevas narrativas, nuevas metáforas, dijera Rorty. El lenguaje como mediador. Rorty se refiere a la figura de Davidson, quien rompe con la noción del lenguaje como medio de expresión o medio de representación. Una frase de Rorty dice: si persistimos en la imagen del lenguaje como un medio, como algo que está entre el yo y la realidad no humana, con la que el yo procura estar en contacto, no habremos hecho progreso alguno. Esto él se refiere a que, digamos, si nos basamos solo en la imagen, como, digamos, como un bien como dice la palabra, mediador, como que está entre en medio, está, digamos, que conecta dos partes. Esto no, si nos quedamos solo ahí, digamos, no tiene ningún progreso, no va hacia adelante. Claro, más que llegar sino que se queda solo ahí, solo se quedan con la idea de la imagen. Claro, yo interpreto, Melissa, sí, lo que tú estás diciendo, y que claro, en realidad el lenguaje como un mediador, como un fiel mediador entre la realidad y el yo, eso lleva a creer, bueno, justamente lo que se creía antes, en verdades, llegué a la verdad. Pensemos en Descartes, pensemos en Kant, ¿no? Hay un lenguaje entre medio que nos posibilita acceder a la realidad. Tenemos que dejar eso de lado, dice Rorty, como dijiste vos, y pensar más bien el lenguaje como una herramienta, ¿no? El lenguaje proposicional, enunciando lo que es la realidad, digamos, según la época, y ver qué efectos tiene, o sea, qué utilidad nos deja esa relación entre el léxico de la época que utilizamos para describir la realidad. Me parece que va por ahí el tema del lenguaje como herramienta y no como medio. Sí, además, Rorty dice que si seguimos en esa posición, seguimos aceptando la existencia de una naturaleza intrínseca. Entonces, estamos en el mismo punto que los pensadores de la Ilustración. Entonces, hay que salir de esa imagen para llegar, como decía Joaquín, a la posición del lenguaje como herramienta, ¿no? Ahí Rorty sigue, o sea, se aferra a la idea de Davidson y de Wittgenstein.
¿no? No sé si podemos cambiar de fotocopia. Yo quería decir Capaz que. que en Dale, relación a esto del lenguaje como medio, de que si asumimos que el lenguaje es un medio, al mismo tiempo estamos asumiendo que, digamos, a los costados de ese medio, hay cosas que ya se están dando por hecho. Totalmente Sí, de acuerdo. sí. Totalmente de acuerdo. Claro, como que no le da espacio a nuevas ideas. Como que se queda, si solo lo tomas como mediador, digamos, Sí. no, como dice después, no, el progreso no se da. Quedamos estancados. Claro, y aparte si lo pensás de la perspectiva, a ver, por ejemplo, pensemos en el lenguaje en el léxico aristotélico, ¿no? O sea, si el lenguaje hubiera sido realmente fiel, ya no hubiéramos quedado con ese lenguaje aristotélico. O sea, ya Galileo no hubiera tenido nada para decir. Sin embargo, como eso es contingencia, justamente el léxico es contingencia, es cambio, no podemos, tenemos que, según Rorty, dejar esa mirada mediadora entre el lenguaje. Quería hacer ese aporte. Sí, además de lo que hablábamos de ese estancamiento que se nos presentaría si hablamos del lenguaje como medio, como mediador, también están los límites del lenguaje. El lenguaje, digo, tiene determinados límites que no nos permite ser abarcativo de toda la realidad. Por ejemplo, hay cosas que es imposible expresarlas. Y es más, llevándolo a un plano más radical, para determinadas cosas no existen palabras. Un ejemplo clarito es que nosotros, si perdemos a nuestra pareja, somos viudos, si perdemos a nuestros padres, somos huérfanos, pero no existen palabras para decir una palabra que identifique la pérdida de un hijo. Probablemente, inclusive, hasta porque es algo que inconscientemente lo queremos negar, pero es así, no existe una palabra. Y tampoco existe algo que pueda expresar ese dolor. Entonces, el lenguaje también, si lo vemos como mediador entre el yo y la realidad, tiene límites muy, muy claros. Está muy limitado. Totalmente. Bueno, podemos pasar a la otra diapositiva, que ya habíamos estado hablando con Martín del lenguaje como herramienta, ¿no? Es otra posición que plantea Rorty, siguiendo la línea de Davison y de Wittgenstein, pero ahí le ve una determinada dificultad, y es el tema de que él hace una analogía con un artesano. El artesano, cuando va a hacer el trabajo, ya tiene en mente lo que va a hacer, ya sabe lo que va a hacer, y escoge las herramientas adecuadas para eso que va a hacer. Estamos hablando de un artesano como de cualquier cosa, digo, estamos hablando de un obrero. El obrero que va a hacer algo, elige la herramienta adecuada para eso. En cambio, cuando nosotros estamos hablando de filosofía, vamos a usar el lenguaje, pero no sabemos a qué vamos a llegar. Por lo tanto, la dificultad es, si vemos el lenguaje como herramienta, cómo hacer la verdadera selección o una selección adecuada, que para Rorty no existe, de las palabras o del léxico que vamos a utilizar. Sí, Sí, perdón. sí, Martín, habla. Yo quería decir que esto también está asociado con el ejemplo que recién planteaba Julio, de que el límite tiene sus limitaciones. Y esto tiene que ver con lo que dice al principio acá, que dice que tanto Davison como Wittgenstein tratan a los léxicos alternativos como herramientas alternativas y no como piezas de un rompecabezas. Ah, bien. Es decir, que si el lenguaje fuese una pieza, un rompecabezas, estamos asumiendo de nuevo que hay una naturaleza o una correspondencia en el mundo, que el lenguaje, el juego del lenguaje ya está determinado. Es decir, como que estamos asumiendo que existe un superléxico que engloba todos los léxicos. Sin embargo, en el ejemplo anterior
que planteaba Julio, vemos que es imposible que haya un superléxico porque hay cuestiones del juego del lenguaje y del léxico particular que quedan excluidas. Totalmente, sí. Sí. Además están los intraducibles, ¿no? Los intraducibles que, o sea, le llamamos intraducibles a las palabras que, de acuerdo a la ubicación, ¿no? Los términos polisémicos, de acuerdo al momento o a la ubicación, va a ser cómo se los va a poder interpretar. O algunos que no tienen si cambiamos, no vamos al léxico, sino simplemente cambios de idioma que no tienen posibilidad de una traducción. Ejemplo de ello, por ejemplo, la palabra en portugués saudade va mucho más allá de nostalgia, de tristeza, es tan abarcativa que no tenemos en castellano, que es uno de los idiomas más, digamos, más extenso, más completo, no tenemos una palabra para traducir eso. Otra palabra, la palabra charme francesa, no sé, es algo más que encanto, de lo que nosotros decimos, el encanto es lo mismo que charme, me parece que no, que es más abarcativa. Y como eso, digo, hay varios ejemplos que serían, digamos, otros límites de los léxicos, ¿no? Totalmente, sí. Sí. Tanto como ya habíamos hablado antes, de como mediador y también como herramienta, ¿no? Por eso surge el otro planteo que hace Rorty, siguiendo también la línea de Davison, es ver al lenguaje como una, digamos, teoría momentánea, ¿no? Que ahí el planteo es que el lenguaje es aquello que nos sirve en un determinado momento para una determinada situación. Que no hay un lenguaje que, digamos, nos sirve siempre. Por ejemplo, digo, si un día por X motivo nos encontramos solo, mano a mano, con alguien de una cultura totalmente distinta o con alguien que no tenga lo que nosotros consideramos cultura, ¿no? O, no sé, inclusive nos puede pasar una situación, no sé, muy poco probable, digo, pero de que vayamos en un viaje, nos caigamos no sé, en el Amazonas o en un lugar donde haya gente salvaje que no tenga, digamos, un lenguaje similar al de nosotros, y bueno, vamos a tener que buscar un punto en común en que podamos comunicarnos, porque los dos vamos a estar en una situación tal que, como que dice, vamos a estar a la defensiva, porque yo no sé lo que él está pensando de mí, ni lo que va a hacer, y la otra persona va a estar en la misma situación de extrañeza, ¿no? Va a decir, ¿y esto qué pasó? Y ahí vamos a tener que buscar, para, digamos, sobrevivir, un punto en común en el cual nos podamos comunicar, ¿no? Entonces, eso, digo, plantea Davison que para entenderse dos personas por medio del habla tienen que coincidir en las teorías momentáneas de una expresión y de otra. Totalmente, sí. Sabes que me hiciste pensar en algo que yo creo que hasta es un aspecto ético de la teoría de pragmatista, que es, a ver, bueno, si nosotros damos como digamos, legítimo determinado léxico, bueno, ¿cuántos léxicos quedan afuera? Como el ejemplo que vos pusiste de que, bueno, si caemos en el Amazonas, bien, ok, entonces, ¿el léxico válido cuál es? ¿El europeo? ¿Ese que entendía el positivismo en su momento? Y si es ese, ¿cuántas cosmovisiones quedan afuera? Como por ejemplo lo de los indígenas, los pueblos primitivos en su momento. Entonces creo que hay un aspecto ético también en esta teoría, de alguna manera democratizar
y tener en cuenta diferentes voces y diferentes, por lo tanto, diferentes léxicos sobre esa mirada que tenemos del mundo, ¿no? Sí. Pero a ver, nos pasa con el idioma, digo, no. Nosotros, por ejemplo, los que vivimos en frontera, estamos acostumbrados, capaz algunos más, otros menos, a interpretar, poder comunicarnos de manera bastante apropiada con los que viven del otro lado de la frontera, ¿no? Pero capaz que alguien de Uruguay, pero del Uruguay más al sur, ponele, viene a 30, 60 kilómetros, como está la ciudad de Valle, y no sabe comunicarse porque ellos no le entienden nada y los de acá no entienden nada tampoco, ¿no? Y llevándolo a la simplificación máxima, que estamos hablando de idioma, no solo de léxicos, como hablaba Rorty. No sé si algún compañero quiere aportar algo más. Sí, yo quería decir que lo que me parece a mí que Rorty nos viene diciendo ya hace tiempo, o que nosotros venimos diciendo a través de Rorty también, es que el lenguaje no puede reducirse en una característica de él o en una función del lenguaje, sino que el lenguaje o es algo mucho más grande, más abarcativo, o algo mucho más chico, que creo que es lo que nos intenta decir, que cuando Rorty nos habla de que el lenguaje es contingente, nos está diciendo que todas estas cuestiones de darle un orden al lenguaje son cuestiones totalmente insignificantes. Sí. No quiero desvirtualizar el tema concreto que estamos hablando, pero yo percibí cuando leí el capítulo de la contingencia del yo, de que Rorty ensalza la figura, por ejemplo, de Freud, ¿no? Porque, claro, vemos que no es fácil pasar de un léxico a otro. ¿Y en qué sentido lo digo? Pensemos en la época de Freud, donde el paradigma imperante era el positivismo. Y sin embargo, Freud lo que hizo fue crear otro léxico totalmente diferente que de hecho le costó muchísimo para que su léxico, su teoría entre dentro del campo de lo que es la ciencia, que se considere ciencia, y eso le llevó muchos años. O sea, no es tan fácil de que cualquier léxico pase al lenguaje oficial, que es parte del cambio también, porque hoy podemos decir que el psicoanálisis sí es una ciencia, o por lo menos se considera una ciencia, pero hay como ciertas revoluciones científicas que hacen que el léxico vaya cambiando, ¿no? El Freud, yo creo que por eso también él lo menciona muchas veces, justamente es por animarse ¿no? Para animarse a algo distinto, algo nuevo. Sí, y para que tanto la psicología como las ciencias sociales pudieran llegar a ser aceptadas con carácter de ciencia, acordate que tuvo que haber un cambio de paradigma en la epistemología, es decir, que se aceptara no solo las epistemologías prescriptivas, sino las epistemologías descriptivas. O sea, es bien importante ese cambio que hubo. Y como decís tú, el tema de que alguien se anime digamos, a lanzarse con un nuevo léxico. Por eso digo, como decís tú, me parece que en ese sentido Rorty lo pone a Freud ahí como alguien que se animó. O también a Nietzsche. Nietzsche hizo casi un cambio paradigmático. Sí, el tema de Nietzsche, que yo no sé, esa parte no sé si la comparto tanto con Rorty, que capaz que porque me gusta mucho Nietzsche, pero lo reduce como que, bueno, de Platón o de los clásicos que buscaban la objetividad en el conocimiento, Nietzsche hace una inversión. ¿Y qué pasa? Bueno, esa inversión cae en un subjetivismo. La verdad se crea, dice Nietzsche, es un ejército de metáforas donde gana la más fuerte, digamos. Bueno, claro. Pero me parece que reducir a Nietzsche a eso solamente, no sé, me pareció raro a mí. Medio pobre. Pero sí, hay
está como eso de Nietzsche y los románticos que la aclara, de que hay un claro subjetivismo, de que Sí, lo que sí. se quiere imponer es, o lo que se quiere, a lo que se quiere llevar es a la voz propia, al yo, al sentimiento, a la creación, y por otro lado tenemos un paradigma más objetivo, perdón, Sí, que, sí, bueno, es el caso de Freud, porque Freud también quería algo objetivo, que su teoría fuera avalada por la comunidad científica, pero ya con otras aspiraciones, no desde Nietzsche ni los románticos, sino desde la objetividad, claro. ¿no? Sí, sí. Bueno, y ahí digo, retomando con Rorty, podemos decir que llegamos al punto donde Rorty ve una posibilidad de decir, bueno, ya que todas estas cosas que estamos hablando, está difícil de decir el lenguaje es esto, llega un punto que sí encuentra una manera de casi que de escribir el lenguaje, y es cuando habla, lo que tenemos en la siguiente diapositiva, del lenguaje como metáforas. Ajá, sí. Muy No sé la nietzscheano. El lenguaje, Yo creo que en el fondo acá está Nietzsche, en el recorrido de todo el texto, de todo el material, perdón, es Nietzsche. Cuando Nietzsche habla de metáfora, de que todo es contingencia, incluso el mismo Rorty lo señala, hay una filosofía post-nietzscheana y pre-nietzscheana. La pre-nietzscheana, ¿cuál es? Bueno, llegar a esas verdades objetivas a través del lenguaje como una categoría transparente que nos puede devolver esa realidad como algo objetivo. Y post-Nietzsche viene todo este movimiento subjetivo, digamos, esta filosofía postmoderna donde ya la verdad queda en una categoría perimida, donde ya no tiene el valor de antes, en el sentido de verdad como absoluto, ¿no? Verdad absoluta. Verdad objetiva. Claro, sí. Bien. La compañera creo que estaba hablando, Melissa. Gente, el lenguaje como metáforas. Citando las palabras de Rorty, dice: las viejas metáforas están desvaneciéndose constantemente en la literalidad para pasar a servir entonces de base y contraste de metáforas nuevas. Después el autor Davidson expresa esto diciendo que pensar que las expresiones metafóricas tengan significados distintos de sus significados literales, tener un significado es tener un lugar en un juego del lenguaje. Davidson niega, según dice, la tesis de que la metáfora la asocia a un contenido cognitivo que su autor desee comunicar y que el intérprete debe captar para llegar al mensaje. O sea que para aceptar esa imagen hace falta que consigamos la distinción entre lo literal y lo metafórico. Como dice Davidson, no como una distinción entre dos especies de significados, sino como una distinción entre un uso habitual y un uso inhabitual de sonidos y marcas, y de marcas. Claro. O sea que no quedarse con la idea solo de imagen, sino que traspasar eso, digamos, a lo que quiere decir en realidad dicha imagen, llegar a su significado, a lo que en realidad quiere decir. Sí, sí. A través de, digamos, de diferentes medios, pero llegar al mismo punto. ¿Sí, Julio? Sí, no, el planteo es que para determinado tipo de filósofo, para determinado tipo de escritor, de base más, como dice el compañero, más positivista, más tirado a la ciencia, una metáfora es, digamos, es una interrupción casi. Plantear una metáfora es decir algo para que el otro piense qué interpretación le doy a esta metáfora. En cambio, para otro tipo de pensadores, el tipo de pensadores que plantea Rorty, la metáfora es parte del relato, no es otra cosa, no es una cosa tratando de decir otra cosa, es parte del relato, ¿no? Entonces, ahí está el planteo que él hace de que las viejas metáforas le sirvieron de base, ¿no?
a lo que es el léxico habitual, que hoy día van a surgir a su vez nuevas metáforas que van a ir suplantando ese léxico habitual. Por eso él habla de los nuevos léxicos. Claro, algo para resaltar acá, a mí me parece que es muy interesante el tema porque hay un tema de criterio. ¿Qué pasa? Cuando él habla de literalidad, parecería que eso nos suena como que es más transparente, ¿no? Entonces, si somos literales cuando hablamos de la realidad, parece que vamos a llegar a una verdad objetiva. Pero ¿qué pasa? Eso no es así. Por eso él juega entre literalidad y metáfora. En realidad es todo metáfora. Pasa que lo que se considera literalidad ahora, eso claro y distinto, digamos, en algún momento va a pasar a ser literalidad y va a pasar a ser metáfora, ¿no? Para que esa metáfora después se convierta en literalidad de vuelta, y es como una dialéctica que va surgiendo a través del paso de los diferentes léxicos. Así por lo menos lo interpreto yo. Sí, sí. Y el planteo que él hace justamente es la diferencia que hay entre platónicos y positivistas versus los románticos, que es lo que tenemos en la siguiente diapositiva. Los platónicos y los positivistas hacen una concesión, digamos, reduccionista de la metáfora, ¿no? La metáfora ellos no le dan un valor porque no les sirve para, digamos, para dar cuenta del mundo, ¿no? No lo consideran que sirva para eso. O sea que es algo, digamos, de poco valor. En cambio... Porque lo piensan como justamente, Julio, me parece que lo están pensando como un mediador, ¿no? El lenguaje como mediador. Y no es eso. Por eso. En cambio, justamente opone Rorty a lo romántico porque ven a la metáfora como algo, no sé, como algo maravilloso, como algo místico. Valioso, claro. Totalmente valioso. Pero eso, digo, ¿por qué? Porque mientras a los platónicos y los positivistas la metáfora le parece irrelevante, para el romántico, ¿no? Lo irrelevante es lo literal. No voy a decir lo mismo con las palabras de todo, no. Voy a crear un nuevo, o lo voy a decir de tal manera que quede ensalzado esa realidad. Esa es la gran diferencia que ve Rorty, inclusive de Davison también, ¿no? En la manera de ver la metáfora de los platónicos y los positivistas con los románticos. Ahora, hace un minuto tú hablaste de criterios, y viste que Rorty nos plantea justamente que es bien difícil conseguir un criterio para, digamos, para elegir entre las metáforas alternativas, ¿no? Es el planteo final que nos hace Rorty, que el mundo no nos da un criterio para comparar lenguajes y metáforas como algo situado. Claro, en el lenguaje. Sí. Pero sí es verdad, Julio, de que en algún momento queda un lenguaje establecido, como que ese lenguaje y ese léxico, digamos, es pensado de manera tal de que me puede llevar a acceder a la realidad y aprenderla, es legítimo, pero ¿qué pasa? Después con el tiempo se transforma en metáfora. Ya Sí, no sí, es válido. Y surge claro, otro léxico que explica la realidad. pero sí, bien, totalmente. O sea, como él dice, va cambiando lo que es lenguaje y lo que es metáfora. Pero, a ver, lo que tú decías, que es un lenguaje establecido para, digamos, para describir al mundo, pero describir el mundo desde ese punto de vista, digamos, más positivista, más... Ahí está, sí. ¿No? Ahora, un poeta, ¿qué le importa cuál es el lenguaje establecido? Él va a tratar de crear hasta inclusive el neologismo para llevar a cabo su tarea. Y ahí digo, está el planteo de Rorty en el sentido, me parece a mí, está el planteo en el sentido de que es difícil decir qué criterio, ¿no? ¿Qué criterio es el adecuado? Si queremos hacer
una actividad científica, es más, hasta una actividad de investigación. No nos queda otra que manejarnos con el lenguaje que está preestablecido. Como, digamos, como hablaba Kuhn, del paradigma imperante. Pero capaz que si tenemos otras intenciones, no nos importa ese paradigma imperante, no nos importa el lenguaje establecido. Bien, a modo de conclusión, llegamos que finalmente Rorty dice, sí, que concibe el lenguaje tal como nosotros vemos ahora la evolución como algo compuesto por nuevas formas de vida que constantemente eliminan a las formas antiguas y no para cumplir un propósito más elevado, sino ciegamente. O sea que con esta explicación, digamos, conclusión, las nuevas formas de, como ahí dice, nuevas formas de vida, quedan como, son las que siguen hacia adelante y hacia la perspectiva que toma, ¿no? Porque quedan como eliminadas las formas antiguas, o sea que siempre da paso a nuevas formas o a nuevas teorías o a nuevas ideas. Y señalar, perdón Melissa, que es muy importante me parece, es de que no para cumplir un propósito más elevado, eso es interesante. Sí. Es decir, no hay un propósito más elevado cada vez que cambiamos de un léxico a otro. Sino que, bueno, son diferentes maneras de explicar el mundo con diferentes léxicos y que en algún momento algunos digamos... Se imponen. Sí, claro, se imponen como un criterio de verdad único. Sí. Ahora, no quiere decir que un léxico nuevo elimine totalmente al otro, por lo que hablábamos de esa rotación que hay entre lenguaje y metáfora. Totalmente. Sí. Bien, yo lo que quería agregar era simplemente que fue un placer hacer este trabajo con estos compañeros, que lamentablemente a último momento, digamos, sufrimos la pérdida de un compañero que se retiró por sus motivos, y bueno, tuvimos que hacerlo con un montón de dificultades que todos tenemos por distintas, o sea, laborales, familiares, estudios, un montón de cosas, y que bueno, que con mucho trabajo, pero con la mejor buena onda, se pudo sacar adelante el trabajo. Eternamente agradecido a los compañeros y espero que los compañeros de los demás subgrupos puedan aportar algo más y bueno, que el trabajo de nosotros haya servido por lo menos para dar el puntapié inicial para una mirada hacia Rorty. Muchas gracias, Julio, igualmente. Gracias, Julio. Yo también quería destacar que si bien en todo momento el texto y la estructura, también el hecho de encontrarnos a distancias lejanas y por ahí tener que estar concretando todo el tiempo algún momento para reunirnos, también genera inquietudes a la hora de trabajar el texto. El hecho de que el texto sea complejo, en particular a mí, me generó un montón de cuestiones que tener a compañeros con quienes compartir o quienes debatir, y también es por esto también que le quisimos dar esa impronta al trabajo, de que como el trabajo es complejo, intentamos un poco entenderlos entre todos, discutirlo. También aprovechar para recomendarles a Rorty, a mí en particular me generó muchas inquietudes, particularmente me generó un vacío bastante grande el Me hecho pasó igual, Martín, me pasó igual. sobre todo el hecho de que Rorty
no está hablando en pos de la filosofía, sino que probablemente está haciendo lo contrario. Y eso Sí. genera más cada uno. Bueno, entonces muchas gracias a todos por escucharnos y esperemos que sea enriquecedor para ustedes como lo fue para nosotros.